Buenas Hola. noches, licenciado. Hola. Buenas noches. Hola, ¿me pueden escuchar? Sí. Sí, profe. Hola. Sí, profe. Hola, ¿cómo están, chicos? ¿Qué tal? Oiga, estoy teniendo problemas de conexión, ¿no? Cualquier cosa, si nos desconectamos, nos volvemos a conectar. Permítanme un momentito. También la ciudad es un caos y llegar por acá fuera de la ciudad es complicado. De verdad que es un desastre todo lo que está pasando. Permítanme un momentito y ya les preparo la presentación y avanzamos con lo que está preparado para hoy. Me dan un par de minutitos, por favor. Ustedes siguen entrando personas al aula.
Bien, estamos acá, ahora sí. ¿Se aprecia lo que estoy proyectando? Sí, profe. Ok, a ver, ¿qué fue lo último que revisamos con ustedes? Si no recuerdo mal, vimos hasta un video, ¿verdad? Sí, licenciado. Hasta ahí llegamos. Ya, muy bien. Muy bien, entonces, ese video básicamente lo que nos contaba era, nos traía a la mente un poquito lo que son los diferentes modos de producción que anteriormente había la evolución en sí de la economía, la aparición del dinero, en primera instancia el trueque, luego aparición del dinero, luego ya eh, ver la expansión de los imperios que conquistaban territorios y en función de eso recurrían a riqueza, posteriormente la aparición del feudalismo, luego de eso ya aparición de formas de producción diferentes, ¿no? Que ya incorporaban ya el aparecimiento de los primeros rastros de la industria, y hasta tener ya una economía más industrializada, y llegar ya a modelos económicos que básicamente en su momento fueron dos que se contrapusieron en el mundo, ¿no? Que eran el modelo económico capitalista y el modelo económico socialista. Y luego de eso llegar hasta la actualidad donde, si bien es cierto, el capitalismo como tal predomina en gran parte del mundo, pero es un capitalismo muy diferente a lo que originalmente se tenía, ¿no? Entonces ese video tenía como sentido explicarnos un poquito sobre los modos de producción, sobre los diferentes modelos económicos y cómo ha ido cambiando la economía desde tiempos iniciales hasta la actualidad. El día de hoy vamos a hacer un recorrido similar, pero desde la perspectiva del pensamiento económico. Lo que voy a tratar de mostrar aquí son diferentes postulaciones que gente importante para la economía propuso y que constituyen la base de lo que es el pensamiento económico. Es decir, toda la teoría económica está sustentada en parte de las aportaciones que hicieron estas personas. Ese es el objetivo de poder revisar el día de hoy este material. Entonces, entrando en tal cuestión, lo que me interesa, como les digo, es poderles presentar esto, que es la evolución de la economía, el desarrollo del pensamiento económico. Eso es lo que vamos a ver en esta noche. Básicamente, esto es lo que deberíamos revisar, ¿no? Ustedes pueden ver que hay diferentes escuelas. Aparte de eso, y esas escuelas obviamente corresponden a periodos temporales y puntualmente se hace este análisis más o menos desde el siglo sexto, el siglo XVI, el siglo XV, hacia acá, hasta llegar a la actualidad, ¿no? Pensadores ya más modernos. Pero desde ahí hacia acá hemos de ver los principales representantes y cuáles fueron los aportes de cada uno de ellos al pensamiento económico. Esto ayer, por ejemplo, lo estaba dando también en otra clase y los chicos del otro curso, ellos comenzaron a ver ciertas similitudes con cosas que tenemos actualmente o razonamientos que tienen que ver con economía y que se entiende actualmente. Y la lógica les decía a ellos es que justamente recuerden que la economía es una ciencia y esta ciencia se construye en función de teorías, preceptos, principios, ¿ya? Y todo esto que justamente es el pensamiento de las personas que finalmente se, se consideraron como elementos bases para irlo sumando y poder entender el comportamiento económico, es justamente lo que ellos pueden ver, pero traído desde el pasado, ¿no? Entonces, repito, lo que va a suceder es que lo más probable es que varias de las cosas que ustedes van a escuchar en esta noche son cosas que ustedes las sienten como actuales, pero en realidad la raíz de esa forma de pensamiento y esa contribución de conocimiento la hubo en el pasado y sentó las bases para lo que es la economía actual. Bueno, entonces en función de eso vamos a entrar en el material que nos interesa poder revisar. Entramos en primera instancia a esto, lo que es el mercantilismo. Si se aprecia lo que estoy proyectando. Sí. Sí, 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 se ve. muy bien. Vamos a entender entonces el mercantilismo. Vamos allá por el siglo XVI, siglo XV, XVI, cuando lo que ocurría en el mundo era que en realidad se tenían estas grandes potencias de ese tiempo
y que básicamente estas grandes potencias buscaban expandir sus dominios, ganar territorios y comenzar a amasar grandes fortunas, ¿no? Estoy hablando de potencias de ese tiempo, como por ejemplo Inglaterra, como por ejemplo España, Portugal, que eran justamente imperios que buscaban colonizar nuevos territorios que en ese tiempo todavía eran algunos desconocidos para el mundo que en ese momento existía, ¿no? Entonces, conocer este nuevo mundo tácitamente hizo que estos países tuvieran en sí una fuente de riqueza que finalmente terminó convirtiéndolos en grandes potencias a nivel mundial, ¿no? Para ese tiempo, no necesariamente para. Entonces, derivado de una expresión militar e incipiente desarrollo manufacturero, como complemento de la producción clásica de la agricultura, se incrementó notablemente el comercio internacional. Repito, miren lo que estamos viendo ahorita, que es el mercantilismo, ya vamos a tratar de definir en qué consiste. Básicamente, yo lo tengo que situar en el tiempo, en ese periodo donde usted tenía, repito, estos grandes imperios como España, que lo que hacían eran conquistar territorios, ¿no? Por eso es que habla en ese momento que una de las formas de producción o la forma de generación de riqueza básicamente estaba dado por la agricultura, se producía algo y ese algo servía para poderlo vender y eso generaba riqueza para quien se dedicaba a la agricultura. Pero al descubrir nuevos territorios, al descubrir nuevas tierras, ¿no? Donde podían tomar más recursos, en sí surge esta situación del mercantilismo y se lo conoce como tal porque justamente la base está en el comercio internacional que se deriva de estas actividades de expansión territorial. Entonces, no existe una economía monetaria, me refiero a ese tiempo, no existía una economía monetaria, el valor residía normalmente en la acumulación de metales preciosos como el oro y la plata. Es decir, que este, esta forma de estructura económica básicamente se sustentaba en el hecho de que se acumulaba riqueza o se tenía riqueza en función de poder acumular metales preciosos. En cristiano lo que les digo es que aquellos países que eran más poderosos, eran más ricos, eran justamente aquellos países que podían tener o amasar mayor cantidad de oro y plata para ese entonces, ¿no? Entonces aquí nos cobra lógica de por qué, por ejemplo, en el caso nuestro, los españoles llegaban a estas nuevas tierras y llegaban justamente a buscar metales preciosos como el oro. Los españoles buscaban, como nación, buscaban crecer y entendían de que para ese momento, como todavía el dinero no tenía un posicionamiento marcado, se entendía en ese momento que la forma de ver el crecimiento y la riqueza, en este caso de una economía como la española, estaba fundamentado en el hecho de que ellos pudieran tener cada vez más y más metales preciosos. Ya, como consecuencia de lo anterior, emergieron de manera natural tres cuestiones fundamentales que generaban una lucrativa actividad comercial. El monopolio de la exportación, lógicamente eran en ese momento los que controlaban los mares, como es Inglaterra y España eran conocidos por tener flotas navales que eran inmensas para el tiempo, para esos tiempos, ¿no? Tenían un poderío naval muy marcado y por ende se hablaba en ese momento de una especie de monopolio de la exportación, los problemas de cambio y su derivación y la balanza comercial, ¿no? Entonces la balanza comercial básicamente tiene que ver con el tema de relaciones entre países y el intercambio de bienes que se exportan y se importan. Vamos a la siguiente lámina y aquí van a poder comprender un poquito mejor lo que les quiero decir. Entonces, el pensamiento se puede sintetizar, en este caso este pensamiento mercantilista, se puede sintetizar de la siguiente manera. En primer lugar, minimizar la exportación de oro y plata. Recuerden nuevamente aquí que la riqueza estaba en función de cuánto oro y plata yo acumulara. Mientras más acumulaba, la lógica era que tenía mayor riqueza.
Entonces, aquí primera forma de entender esta forma de pensamiento es justamente el hecho de entender de que la consigna para estos países en ese momento, o esos imperios para ese momento, era minimizar esas salidas de oro y plata de esos países, ¿no? Dado que estos, en cuanto a medio de intercambio como dinero o mercancía, representaban en definitiva la acumulación de riqueza, expresión tangible de beneficios de actividad exportadora. O sea, lo que quiero decir con esto es que, eh, repito, estos países tenían en la cabeza que para poder tener riquezas implicaba acumularlas, en este caso estos metales preciosos. Y si ellos exportaban cosas, las cosas que exportaban generalmente las entregaban, pero con la finalidad de poder recibir a cambio no otros productos, en la mayoría de los casos, no otros productos, sino tratar de conseguir más oro y más plata. Minimizar las importaciones de bienes. Entonces, en el caso de las exportaciones, repito, me interesaba sacar mi producción, pero esa producción yo la entregaba al resto del mundo, pero el objetivo era que me entregaran a mí metales preciosos. Si podía, ¿por qué les digo esto? Porque podía haber sucedido que en algún momento mandara un producto que otro país no tenía y a cambio recibía un producto que ese otro país me podía entregar y que yo no lo tenía. Pero en gran medida lo que se buscaba era sacar esa producción y como resultado de esa producción obtener en contraparte metales preciosos a manera de pago. Entonces, eso es el lado de la exportación. En el lado de la importación, es la segunda línea que estaba leyendo, minimizar las importaciones de bienes, salvo aquellos que participase en la elaboración de bienes exportables, obstaculizando los ingresos de aquellos que competían con aquellos producidos internamente. Entonces, con relación a la importación, básicamente buscaban no traer nada de afuera, ¿no? Y usted dirá, bueno, puede ser que ese país no tenía ciertos productos y debería haberlos traído de afuera, ¿ya? Recuerden nuevamente que el pensamiento aquí es que mientras yo acumulo oro y plata, tengo más poder y tengo más riqueza. El hecho de comprarle a un externo implicaba que parte de ese oro y plata, o mejor dicho, ese producto que ingresaba tenía que ser pagado de alguna manera y lógicamente era a través del oro y la plata. Entonces, por eso, generalmente lo que se trataba es de no importar y cuando eran productos que de repente se ponían en contraposición con la producción nacional, preferían no tenerlos, ¿no? Y consumir lo que internamente ellos manejaban. Entonces, cuando sea indispensable importar, que se haga a cambio de bienes internos y no el equivalente en oro, ¿no? Esa era también otra forma del pensamiento que había en ese momento, que si bien es cierto, yo no me podía aislar totalmente del mundo, y lo más probable es que necesitara productos importados, el criterio de importación iba a estar eh, atado al hecho de que yo procedía a importar siempre y cuando la producción que importaran pudiera intercambiarla con otra producción nacional y no intercambiarla con oro y plata, ¿no? Entonces, repito y nuevamente recalco, ¿por qué ocurría esto? Porque ellos entendían o tenían claro que mientras mayor cantidad de riqueza en forma de metales preciosos tenían, se suponía que era mayor poderío que tenía el país en ese momento, por el valor que representaban estos metales. Entonces, repito, si se necesitaba importar, solamente se importaban, pero se pagaba no con oro y plata, sino que generalmente lo que se hacía era tratar de entregar producción nacional, ¿no? A menos que sea estrictamente necesario, se podía recurrir al pago en metal. Lograr mejores colocaciones de los excedentes internos a cambio de valor duro, metales preciosos. Nuevamente, lo que se buscaba era de alguna manera seguir acumulando esa riqueza y eso implicaba de que toda esa producción, generalmente un país produce, y a veces produce más de lo que necesita internamente, los excedentes se tienen que canalizar hacia otro mercado. En este caso, ellos podían canalizarlos hacia países vecinos o países con los cuales tuvieran relaciones, ¿no? Entonces, ese excedente se los canalizaba para allá,
pero obviamente el sentido principal estaba en que ese producto colocado en otro lado también le iba a generar mayor cantidad de riqueza en forma de metales preciosos. Es decir, los pagos los exigían en oro y plata por la producción que ellos tenían como excedente y que exportaban. Utilización de manera preferente de insumos nacionales en productos exportables, ¿sí? Eso era también lo más importante. ¿Y bajo qué lógica? Repito, si yo voy a producir, la lógica es que consuma todo lo que se produce internamente, porque en ese tiempo, como no existía el dinero per se, yo lo que tenía que hacer es que si necesitaba algún tipo, por ejemplo, de tela para elaborar algo, y no había en el país, tenía que importarla, y eso implicaba de que saliera oro y plata hacia ese otro país y recibiera estos bienes. Entonces trataban en cierta medida de utilizar toda la producción que en ese momento existía en esos países para no tener este problema de importar cosas y tener que sacar oro y plata. Ahora, eso implica el mercantilismo. Entonces, repito, una situación bastante interesante que se produce en el tiempo de estos grandes imperios, donde estos imperios lo que hacían eran conquistar nuevos territorios, y el sentido era claro. Al llegar a estos nuevos territorios, algunos que tenían metales preciosos tomaban esos metales preciosos y los llevaban o los repatriaban hacia estos imperios, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Ustedes en algún momento tienen que haber estudiado la historia, y algo similar a lo que está pasando actualmente, bueno, no es similar. La historia habla, por ejemplo, de Atahualpa, que Atahualpa en algún momento por su liberación pudo haber sido liberado si es que los españoles recibían un cuarto lleno de oro, ¿no? Y finalmente no lo liberaron a Atahualpa, ni los españoles recibieron el oro, porque todo terminó mal. Terminaron matando a Atahualpa y el oro fue escondido, ¿no? Pero hay esa historia, y eso lo que quiero decir es que básicamente nuestro continente, este continente recién descubierto, tenía gran cantidad de oro y plata que fue llevado, fue tomado en este caso por la corona española, ¿no? Y eso cuadra perfectamente con lo que les digo: la expansión o el crecimiento, el poderío, la riqueza estaba en función de la acumulación de estos metales, modelo mercantilista. Muy bien. Ustedes también tienen ustedes también aquí un video. El objetivo de colocarlo aquí es para que ustedes puedan ampliar, al momento de revisar la diapositiva, puedan ampliar el tema y escuchar un poco más sobre este modelo. ¿De acuerdo? Pero yo he tratado de resumir las partes principales de esto. Ahora, aparece también otro, en este caso una escuela. La anterior también podría considerarse como una especie de escuela mercantilista. La de acá es una escuela fisiocrática. Vamos a entender qué implica esta escuela fisiocrática, ¿no? En la mercantilista todo estaba basado en gran parte, como les digo, en acumular riqueza en forma de oro y plata, y también el hecho del comercio internacional. La escuela fisiocrática es diferente, tiene otro enfoque. Los fisiócratas sostienen que el principal derecho natural del hombre consiste en el disfrute de los resultados de su trabajo, siempre que tal disfrute pueda armonizarse con los derechos de los demás. Los gobiernos, aquí comienzan a surgir ya pensamientos que inclusive se los tienen hasta la actualidad. Los gobiernos no deben interferir en los asuntos económicos, ¿no? Ustedes podrán darse cuenta que, por ejemplo, cuando estuvo el presidente Correa, el gobierno, más que el gobierno, el Estado intervenía de manera activa en el modelo económico del país, porque en ese modelo económico, no intervenía directamente en el modelo económico, perdón, intervenía en la economía del país. Porque en ese modelo económico, el gran tren que representaba la economía era impulsado por la locomotora que era el Estado. Entonces el Estado, al gastar en la economía, al meter gran cantidad de dinero a la economía, lo que hacía era mover la economía, ¿no? Y la economía se iba moviendo e iba creciendo. Eso en función del modelo económico que ellos tenían, que para ellos era indispensable la participación del Estado. Pasamos por el inepto de Lenin, que no hizo nada, y ahorita estamos en este presidente, que este presidente tiene una forma de pensamiento diferente, ¿no? Inclusive el modelo económico es totalmente diferente al que tenía Correa, en el sentido de que este presidente más bien enfoca
justamente este es uno de los principios. El Estado debe interferir lo mínimo posible, ¿ya? Tanto es así que ustedes pueden ver que lo primero que se comenzó a hacer es a sanear las finanzas públicas con la finalidad de tratar de disminuir el costo del gasto del Estado. Y esto para este modelo neoliberal, ya van a ver qué implica el neoliberalismo, eh, este pensamiento que se tiene es que para ellos cobra sentido desde la perspectiva de que ellos entienden que el Estado solamente se debe encargar de las cosas que son medulares, que son imposibles de delegar. ¿Cuáles podrían ser esas cosas imposibles de delegar, aunque no son indelegables, pero que generalmente el Estado las tiene que tomar porque son prioritarias y de interés para el Estado? Por ejemplo, salud, por ejemplo, educación y otra más, defensa. Entonces, en este modelo actual que nosotros tenemos, el presidente actual, con un pensamiento neoliberal, él justamente dirige el modelo en función de ese pensamiento, entendiendo que para ellos es importante que el Estado reduzca de peso, ¿ya? Disminuya en su tamaño, y el Estado se encargue solamente de aquellas cuestiones que sean estratégicas. Entonces, si usted lee esto que está aquí, que le digo, los gobiernos no deben interferir en asuntos económicos, es básicamente algo similar a lo de acá, ¿no? Entonces, la mínima participación del mercado, regulando mercado, participando de los mercados, interfiriendo lo mínimo posible. Bueno, entonces los gobiernos no deben interferir en asuntos económicos más allá del mínimo absolutamente imprescindible para proteger la vida, la propiedad, mantener la libertad y la contratación. Les decía, regreso al tiempo actual, ¿no? Les decía que el Estado trata de encargarse de aquello que sea estrictamente indelegable. Cuestiones como cuáles, les decía, por ejemplo, la seguridad, la salud, la educación, que se entendería que eso es difícil de delegar por la responsabilidad que implicaría para el Estado. Pero, por ejemplo, hay naciones con corte neoliberal, o bueno, más que el neoliberal, capitalista, como los americanos, que por ejemplo ellos delegan casi todo, ¿no? Inclusive hasta el tema de ejército. En algún momento, inclusive hay muchas películas que hablan de eso, que generalmente ellos van a ciertos lugares y lo que hacen es contratar a proveedores que básicamente tienen ejércitos privados, y lo que hacen es darle seguridad en ciertos puntos o encargarse de ciertas operaciones puntuales que ellos deben hacer, ¿no? Y eso es una forma, lo traigo a colación en el hecho de que yo les decía de que generalmente el Estado se tiene que encargar de aquello que es indelegable, pero en este caso, al ver lo que hace Estados Unidos, por ejemplo, algo tan crítico como la defensa nacional, ellos también lo pueden delegar, ¿no? Y el Estado se centraría en lo medular, en lo más básico, ¿ya? Repito, bajo el sentido de que el Estado no gaste, sino que más bien todo esto sea manejado por otros agentes que sean más eficientes y se pueda obtener el servicio así toque que pagar. Bueno, entonces también se atribuye dentro de esta escuela fisiocrática, hay un pensador que es el francés Fournier, Vincent Fournier, que este pensador tiene esta frase que es casi como la primera palabrita que nos enseñan a los economistas, que significa dejar hacer, dejar pasar. Es una frase en francés. Esta frase básicamente lo que da a entender es que igualmente este principio de acá, de que el gobierno no debe interferir, sino que generalmente todo se regula dentro de una economía de manera independiente, sin participación en este caso, del gobierno o del Estado. Entonces, esta frase, dejar hacer, dejar pasar, lo que quiere decir es que las cosas dentro de un mercado, dentro de una economía, generalmente terminan autorregulándose y no es necesario ni recomendable la participación de agentes externos a ese mercado. Igualmente tienen ahí un video con el cual pueden ampliar este concepto. Algo más de la escuela fisiocrática lo tenemos aquí. Para los fisiócratas, en este caso la agricultura era el único sector genuinamente productivo de la economía. Recuerden que para lo que era el mercantilismo, lo principal era el comercio internacional y la acumulación de metales preciosos. Acá
Los fisiócratas, lo principal, o mejor, por no decir lo único, era la agricultura, entendiendo que a través de la agricultura se generaba la producción, ¿no? Entonces, la agricultura era el único sector genuinamente productivo de la economía capaz de generar el excedente del cual dependían todos los demás, ¿no? Entonces, la agricultura era con lo cual se producía, se generaba la producción, lo cual llevaba la riqueza, y obviamente eso servía para cubrir todas las necesidades de todos los sectores de la economía. Lo anterior incrementaría la proporción perteneciente a los terratenientes. El excedente se destinaba posteriormente a elaborar y consumir productos manufacturados, con lo cual aumentaba la demanda y la riqueza de la nación, ¿no? Entonces, nuevamente sitúen esto en el tiempo. Recordarán ustedes que básicamente aquí tenemos los feudos, que en cristiano significa el gran señor que tiene grandes extensiones de tierra, que obviamente solo no las puede manejar, pero hay gente que necesita la tierra para producir, para poder comer, hay gente que necesita esos espacios para poder vivir. Él muy amablemente le cedía las tierras, pero con la condición de que la producción o parte de la producción pasara. En realidad, la gran mayoría, y era común, ver cuadros de explotación para estos agricultores que obviamente tenían un espacio de tierra que no les pertenecía, pero al menos podían cultivarlo, sacar algo para comer, pero gran parte de la producción se la tenían que entregar al señor, ¿no? Entonces, la escuela, para esta escuela, la riqueza de una nación procedía de la capacidad de producción y no de la cantidad de oro y plata que poseyeran, por lo cual centrarán, perdón, en el estudio, no en el dinero, sino en las fuerzas reales que permiten el desarrollo económico. Entonces, nuevamente aquí lo que tengo que recalcar es el hecho de que eh, a, 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 en contraparte a lo que era el mercantilismo, lo más importante acá es la agricultura, entendiendo que a través de ella se genera la producción, y esa producción, todo lo que se genera, más los excedentes que generan, llevan o generan riqueza, ¿no? Se diferencia del mercantilismo porque aquí el oro y la plata no es muy importante. Para ellos importante es producir la tierra y generar producción, ¿ya? Y también el hecho de que este excedente de producción que ellos pudieran alcanzar podría llevar al crecimiento económico, en este caso de la nación, el país, la región que estuviera adoptando esta forma de pensamiento. ¿De acuerdo? ¿Se entiende lo que he planteado hasta aquí? Estas dos formas de pensamiento, pensamiento mercantilista y pensamiento fisiocrático, ¿se comprende? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Preguntas, jóvenes? ¿Ninguna? Bueno, avanzamos. Entonces, ¿tiene pregunta? ¿Alguien abre el micrófono? ¿Tiene pregunta? ¿No? Bueno, entonces, vamos a ir revisando diferentes pensadores que aportaron ciertos conceptos importantes que, repito, constituyen la base del pensamiento económico, que inclusive tiene valor hasta la actualidad. Entonces, vamos primero con Quesnay, ¿no? Vamos a entender qué fue lo que dijo Quesnay. Un ratito. Entonces, sistematiza y grafica. Bueno, Quesnay va a estar relacionado con algo que ustedes recientemente vieron, ¿ya? Así que préstele atención, por favor, para que se acuerde de qué parte de lo que compartió Quesnay sirve a las actuales generaciones para poder entender cómo funciona la economía. Entonces, el sistematiza y grafica el flujo circular de bienes y dinero, ¿ya? Ustedes recordarán que nosotros recién terminamos de ver el flujo de la actividad económica, que no es otra cosa sino que la derivación de un flujo donde se explica cómo va y cómo vienen los bienes, cómo van y cómo vienen los bienes, y cómo va y cómo viene el dinero. Entonces, el flujo circular de bienes y dinero en una economía ideal, también llamado cuadro económico,
Este es el primer análisis sistemático de los flujos de riqueza, el que asentará las bases de la macroeconomía. Confiere a la agricultura la máxima importancia. Recuerden que Snay propone este pensamiento que es el dejar hacer, dejar pasar, y cuadra perfectamente temporalmente en el tiempo de la escuela fisiocrática, ¿no? Entonces aquí, y ustedes recordarán que en la escuela fisiocrática lo más importante era la agricultura. Entonces, confiere la máxima importancia a la agricultura, confiriéndole la capacidad de crear riqueza, ¿no? Que era parte del sustento de la lógica de esta escuela fisiocrática. Reconoce la existencia de 3 o 4 clases sociales. Recuerden, feudalismo, ¿no? En ese momento el señor feudal, el dueño de la tierra, y el resto lo que hacía era producir. Entonces, él, Quesnay, reconoce 3 o 4 clases sociales. Los dueños de la tierra, los agricultores arrendatarios, única clase productiva, porque eran los que cultivaban obviamente la tierra, los industriales, que eran aquellos que tomaban la producción y la industrializaban, y finalmente aquellos que comercializaban toda esa producción, sea la primaria o sea ya la procesada o industrializada, ¿no? Entonces, pero básicamente, en gran medida, los que generaban la riqueza originalmente era esta clase, los agricultores arrendatarios. Afirmó que la tierra corresponde a los terratenientes, es decir, en ese momento a los feudales, ¿no? Afirmó que la tierra corresponde a los terratenientes, pero que el producto creado por esos agricultores arrendatarios tiene que satisfacer las necesidades de las 3 clases existentes. Eso es lógico, ¿no? Ellos generan, en este caso los agricultores generaban esta producción, pero esta producción servía para sostener al señor feudal porque se le tenía que pagar por el uso de la tierra, a los industriales, porque finalmente los industriales dependían de esa producción para poderla procesar, y los comerciantes, que lo que hacían era tomar tanto la producción primaria como también aquella producción procesada, y con relación a eso poder vender. Pero si usted ve dentro de la cadena, los que generaban realmente la producción eran justamente los agricultores. Igual tienen un video para que puedan ver cosas y aprender nuevas cosas también adicionales de que el cuadro económico es otra cosa, sino que ese flujito económico que nosotros vimos. El cuadro económico muestra cómo circula el producto neto entre las 3 clases y cómo se produce cada año. Entonces, igualmente, lo que hace es mostrar este cuadro la relación entre los agentes que para ese momento conformaban la economía. Este máximo representante de la escuela fisiocrática argumentaba que el principal derecho natural del hombre consiste en el disfrute de los resultados de su trabajo, siempre que se armonice con los derechos de los demás, ¿no? Esa era la máxima que él postulaba. De aquí que considera que el gobierno no debería interferir en los asuntos económicos más allá del mínimo absolutamente imprescindible para proteger la vida, la propiedad y para mantener la libertad de contratación, ¿no? Eso es un pensamiento que inclusive está vigente hasta la actualidad para ciertos modelos económicos, pero él pensaba de que lo principal para tratar de que las cosas ocurrieran de manera, el mismo mercado funcionara en cierta medida de manera perfecta, la intervención del gobierno, del Estado, debería ser lo mínima posible. Solamente podía intervenir, cuando el objetivo era tratar de asegurar cosas importantes como el hecho de proteger la vida. Por eso es que les decía la defensa, ¿no? La defensa y el cuidado de una población, que básicamente eso me lo daba un ejército, defender la propiedad y mantener la libertad de contratación. Las ideas de Quesnay aparece como una reacción entre las restricciones feudales, mercantilistas y gubernamentales que restringían la iniciativa privada. Entonces, en otras palabras, esto es como una especie de desafío para el tiempo, donde él termina poniendo las bases de que gran parte de la riqueza es generado por básicamente los factores privados, no por el Estado, sino por factores privados. Bueno, que es Nye. Vamos a otro pensador económico ya avanzando un poco más en el tiempo, y a este sí deberían haberlo escuchado, Adam Smith, ¿sí? Smith, sin duda,
él aportó mucho a la economía y uno de sus principales aportes lo constituye una de sus principales obras, que es La naturaleza y causa de las riquezas de las naciones, ¿no? Él justamente en esa obra explicaba cómo las naciones generaban su riqueza y qué tipo de riqueza tenían. El funcionamiento económico de una sociedad descansa en las leyes del mercado. Miren que es otro hombre que igualmente lo que postula es el hecho de que existe algo que nosotros no vemos, pero que existe, que se denomina mercado, y justamente el poderío económico que puede desarrollar una economía está fundamentado está basado, o la base es justamente el mercado. Entonces, descansa en las leyes del mercado y en la interacción de los intereses individuales y la competencia. El empresario se ve obligado por las fuerzas de la competencia a vender sus mercancías a un precio próximo al costo de la producción. Ello obliga a ser más eficiente posible, de modo de mantener los costos bajos y permanecer en condiciones competitivas. A ver, como les digo, estos son bases de cosas que inclusive hasta la actualidad nos permiten razonar y entender cómo se comporta la oferta y la demanda. Eh, Básicamente lo que él dice aquí es que el propio mercado igualmente se regula por esta interacción de estas dos grandes fuerzas que forman parte del mercado, que son la oferta y la demanda. Entonces, estas fuerzas participantes del mercado, hacen que el propio mercado alcance niveles óptimos, ¿no? Se los pongo más sencillo. Generalmente, por ejemplo, hoy día, yo no sé si ustedes han salido ahorita al mercado, han ido en esta semana al mercado, o la semana anterior han ido al mercado. Ya, bueno, si no han ido, ustedes pueden, yo recuerdo que la semana anterior, el fin de semana anterior, compré una media cubeta de huevos por $5. El cubeta de huevo actualmente está por $6, le están vendiendo así en ese valor, ¿no? En realidad algo que no tiene lógica, no tiene sentido, a menos que le hagan cesáreas las gallinas, uno no entendería por qué sale tan caro una cubeta de huevos, no tiene ninguna lógica, no tiene ningún sentido. Permítanme asegurar la sesión. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estamos teniendo, ¿cuánto vale normalmente una cubeta de huevos? Creo que estaba por los 3.50, 3.80, creo que era lo más caro que podía haber estado antes del paro. Pero como le digo, actualmente usted consigue una cubeta de huevos alrededor de los $6, casi duplicado en su precio, ¿no? No se diga con otros productos que aún así están mucho, mucho más caros, ¿no? Pero la pregunta es, ¿qué es lo que está pasando? Obviamente, ese precio que alcanza este producto es por el hecho, bueno, parte dado por la especulación, pero en gran medida está dado por el hecho de que no hay producción. La producción es difícil de traerla acá a los mercados. Entonces, al no haberla, los agentes que participan del mercado, en este caso los compradores, lo que están viendo es que hay poca producción y como tienen la necesidad de ese producto, ellos estarían dispuestos a pagar más. Tanto es así, tanto más están dispuestos a pagar que, por ejemplo, eso llevó a que el precio de una cubeta de huevos alcance los $6, ¿no? Entonces, pero la pregunta es, ¿esto va a seguir permaneciendo siempre? La respuesta es no, porque en este momento no hay producción, o tiene que haber producción, pero no hay cómo traerla a la ciudad. Y por eso escasea el producto. Pero cuando ya esta situación se normalice, lo que va a suceder es que va a haber un flujo nuevo de productos, la gente va a ir a los mercados, va a ser fácil encontrarlo para ellos, ¿ya? Y eso va a hacer de que obviamente el consumidor diga, ah, no, ya esto no está tan escaso, ahora hay producto en mayor cantidad y no vale ya los $6 que está valiendo, ¿no? Y esa baja de precio en realidad, si usted lo ve en cámara lenta, es como que más o menos usted fuera al mercado, ¿no? Y viene una señora y le dice, muy bien, joven, yo le vendo la cubeta de huevos en los $6. De repente, como ya comienza a entrar el producto al mercado, la señora que está al lado le dice, ¿sabe qué? Ella se lo vende en $6, yo le vendo en 5.50. Y comienza a entrar más producto y ya usted no encuentra solamente donde esas dos personas que le ofrecieron, sino que encuentra con otros y puede ser probable que también esos otros, al tener producto,
comiencen a ofrecerle y se lo ofrezcan a más bajo precio. Entonces a lo que voy es que justamente por esta interacción de estas fuerzas de mercado, la oferta y la demanda, generalmente el mismo mercado termina regulándose en niveles óptimos, tanto de lo que se produce, porque lo que se produce es lo que va a requerir el mercado, va a demandar el mercado, y también generalmente los precios que se pagan van a ser los precios que están requiriendo quienes venden esos productos, ¿no? Entonces, pero ese nivel de equilibrio finalmente se lo alcanza bajo el hecho, bajo la situación de que es resultado justamente de la interacción entre estos agentes, entre estas, perdón, grandes fuerzas del mercado que son la oferta y la demanda. Por eso es que él sitúa que el crecimiento, en este caso de la economía, es propio o está fundamentado en esas leyes de mercado, ¿no? Esas leyes de mercado que siempre tienden a tratar de buscar el equilibrio y que en ese juego generalmente se terminan beneficiando quienes participan del mercado, tanto productores como consumidores. ¿Por qué productores? Porque en el hecho de buscar vender su producto, tienen que comenzar a bajar costos y eso los vuelve más eficientes. ¿Y por qué gana el consumidor? Porque obviamente al volverse más eficiente el productor, también podría apostar, ¿no?, a un producto de mejor calidad para poder diferenciarse de otros y poder captar mercado. Y también tiende a esta competencia que hay con otros genera el hecho de que los precios pueden bajar, ¿no? Entonces, a eso se refiere en cierta medida lo que dice. Finalmente, esto inclusive hasta la actualidad sienta la base de estos mercados eficientes que generan competencia. Actualmente se busca que los mercados sean eficientes, teniendo suficiente información, teniendo disponibilidad de recursos, teniendo gran cantidad de proveedores y consumidores, porque justamente un mercado eficiente hace que en ese mercado se beneficien tanto consumidores como productores, ¿ya? Pero lo que voy es que esto en cierta medida sienta las bases de lo que propuso. Digamos que igualmente tienen un videito que ustedes lo pueden revisar para ampliar el pensamiento de lo que les digo. Perdón. Ahora, Smith también, bueno, tenemos acá otras cosas que hace referencia a Smith. Dice, fue defensor de este pensamiento de dejar hacer, dejar pasar, en cuanto a la no intervención del gobierno en asuntos económicos. Nuevamente acá tenemos, igual que Knight, tenemos un pensador económico que coincide con el hecho de que el gobierno no debe de intervenir en la economía. Entonces, para promover el bienestar, los mejores medios son el estímulo propio, el interés y el desarrollo de la competencia. En otras palabras, usted deje solito el mercado, que el mismo mercado, en función de lo que le interesa a la gente, va a generar requerimientos y esos requerimientos van a motivar la producción y eso obviamente va a generar desarrollo fundamentado en el hecho de la competencia que van a haber entre los ofertantes en el mercado y también los consumidores. Entonces, él decía, no toque el mercado, no meta las manos del Estado en el mercado, sino que deje que esto se autorregule. El análisis de cambio dinámico de la sociedad descansa sobre la teoría de la acumulación, sostiene que la distribución del ingreso se distribuye entre las diversas clases sociales y de manera preferente entre capitalistas y terratenientes, ¿no? Entonces, esta teoría de la acumulación básicamente lo que hace es explicar cómo una persona, en función de la acumulación de capital, de bienes, de tierra, puede llegar a tener mayor crecimiento en su riqueza, bajo una lógica sencilla, ¿no? Esto quizás lo que voy a decir usted lo va a haber escuchado o leído, escuchado en un audiolibro, o leído en el libro de Padre Rico, Padre Pobre, ¿no? Entonces el chinito ese lo que le dice es que la gran clave de su modelo, el modelo que que le vende a usted, es que si usted, cuando usted tenga dinero, trate de comprar activos para que esos activos los ponga a trabajar y esos activos generen riqueza y en algún momento tendrá tantos activos y tanta generación de ingresos que ya no va a ser necesario que usted trabaje porque tiene a los activos trabajando por usted.
¿ya? Eso no fue que el chinito este se la fumó y en una noche de inspiración llegó a este conocimiento. En realidad eso está en la teoría económica. Y justamente aquí descansa sobre la teoría de la acumulación. Y esta teoría de la acumulación lo que nos dice es que, por ejemplo, nosotros teníamos la clase social más baja, que era la que trabajaba y a veces recibía un salario que apenas le alcanzaba para sobrevivir, no tenía opción para acumular. Pero, por el contrario, aquellos que eran los terratenientes, los que tenían la tierra, o aquellos que tenían el dinero o el capital, ellos, en cambio, obviamente tenían esas tierras, las ponían a trabajar para ellos y generalmente tenían para ellos y sobraba también riqueza, se generaba mucho más de lo que ellos necesitaban. Y ellos lo que hacían era, lógicamente, invertirlo nuevamente. Compraban nuevas tierras o compraban eh, adquirían mayor riqueza de alguna manera, ¿no? Y ponían a trabajar esa riqueza. Entonces, eso es lo que trata de explicar esta teoría, que justamente la acumulación, en este caso del capital, permite el hecho de que usted pueda crecer, y él hizo justamente la comparación entre estas clases sociales. A ver, ¿qué más? La fuerza del trabajo asalariada, aquí está, bueno, aquí está la explicación, ¿no? La fuerza de trabajo asalariada no recibe lo suficiente para permitirles excedentes, ¿no? Entonces, en otras palabras, ellos ganaban su sueldo y el sueldo le cubría lo necesario para poder vivir. No había excedente. Si no había excedente, ellos no podían ahorrar. Si no podían ahorrar, no pueden invertir. Y si no pueden invertir, no se va a generar más riqueza por esa inversión que ellos podían canalizar. Entonces, como que las oportunidades se le limitaban solamente al hecho de que todos los meses trabajaba para poder obtener un sueldo que simplemente cubría sus necesidades, pero no le daba opción para guardar algo, ¿no? Entonces, mientras que los otros dos grupos sociales sí podían tener fondos suficientes para financiar inversión y para sostener sus niveles de vida normales, ¿no? Entonces los otros tenían más ingresos, producto justamente del uso o el trabajo de estos activos, y que les daba para vivir para ellos, y además excedente que les permitía reinvertir y ampliar su riqueza. Por eso es que él postula esta teoría de la acumulación. Repito, si usted esto lo trae a la actualidad, no es otra cosa, sino que lo que actualmente le venden los grandes gurús para que usted se haga rico en poco tiempo. Y no es otra cosa, sino que la misma teoría económica, ¿ya? Eh, Contado con historias que nos asombran a nosotros y pensamos que es verdad, pero todo esto es teoría económica. Bueno, estábamos hasta aquí. Este cuadrito también es de Smith. Dice, dicho excedente podía destinarse a la ampliación del consumo, pero el resultado para la sociedad sería mejor si dicho excedente de fondos se ahorrara, ¿no? La persona que tenga excedentes podía, eh, podía en cierta medida gastarlo, lo destinó para el consumo. Si usted gana más, por ejemplo, ahorita gana $1.000 de sueldo y de aquí al próximo mes, gracias a este presidente, le suben el sueldo a 1.400, esos 400 más, usted podría decir, bueno, son 400 más que voy a utilizar para gastar. Pero también podría destinarlo al ahorro. Y cuando usted lo destina al ahorro, es mucho más provechoso para la economía. Bueno, aquí hay ciertas cosas que también me gustaría explicar. Un ratito con el tema del ahorro. Sí, solamente termino de leer la línea. Entonces, las rentas se convertirán en fondos que más tarde ampliarán la producción, podrían considerarse como el determinante básico del ritmo de acumulación y a su vez la tasa de expansión económica. A ver, ¿qué quiere decir esto? Y esto también para romper una especie de mito que siempre nos venden a nosotros, eh, ¿por qué es importante ahorrar, ¿no? Y en este punto quisiera darles mis perspectivas. Bueno, yo creo que en algún momento les decía que en mi lugar de trabajo me ha tocado aprender mucho sobre lo que es educación financiera. Y generalmente cuando se hace educación financiera, una de las grandes cosas que se busca, más que nada al trabajar para un ente de control, es hacer que la gente ahorre, ¿ya? Entonces, gran parte de la literatura que se saca está destinada a tratar de motivar a que las personas ahorren. Ahorrar no es malo.
ahorrar no es malo. El problema es que actualmente si usted ahorra, y como está canalizada como está diseñada, perdón, la información con la que se imparte educación financiera, el ahorro busca que lo coloque en el sistema financiero. En un sistema financiero que usted se da cuenta de que, por ejemplo, todos tenemos alguna cuenta de ahorro, y algunos colocamos ahí $100 y vamos a verlo al final del año, y lo más probable es que en lugar de tener los $100, bueno, en el mejor de los casos, podría ser que tengamos, no sé, un 5% más al final, al próximo año, ¿no? De esos $100 que nosotros metimos. Pero en algunos casos, inclusive los mismos bancos nos cobran hasta por cuestiones de mantenimiento de cuentas, que por el uso de la app, que por una serie de servicios, y en lugar de tener los $100, más bien tenemos menos, ¿no? O sea, a lo que voy es que está bien, bueno, eso desde la perspectiva del ahorro, pero usted se puede dar cuenta también que el banco lo que hace es tratar de atraernos a nosotros como dinero barato para que lo metamos al sistema, y ellos hábilmente toman ese dinero, y ese dinero se viran, a nosotros nos pagan 5% anual en el mejor de los casos, mucho menos de eso en realidad, pero en el mejor de los casos nos pagarían 5% anual, se viran hacia el otro lado y ellos toman el dinero nuestro y lo comienzan a prestar. Y por ejemplo, si ellos prestaran para consumo, tendrían una tasa de más arriba del 16%. Si prestan para microcrédito, tendrían una tasa que casi bordea el 30%. ¿Ya? Entonces, lo que les estoy diciendo es que ellos, bajo esta consigna que generalmente nos ven en educación financiera, que ahorrar es bueno, en este caso es para el banquero, porque usted va, coloca el dinero en el banco y el banquero lo que hace es tomar ese dinero y obviamente de manera hábil, toma ese dinero y lo presta y con eso hace mayor dinero por el diferencial de tasa que ellos obtienen, ¿no? Entonces, si yo te voy a pagar a ti 5, pero yo puedo colocar ese dinero que tú me prestaste barato, que me entregaste al 5%, lo puedo colocar en 30%, el diferencial de 25% son para mí. Claro que tengo que pagar empleados, claro que tengo que pagar sistemas, claro que tengo que pagar equipos, instalaciones y toda la cosa, pero son 25 puntos porcentuales que solamente en ese ejemplo se llevaría el banquero. Entonces, si bien es cierto, ahorrar es bueno, pero en este caso hay que entender que ahorrar es bueno, pero para el banquero. La lógica del ahorro, simplemente estoy desmitificando esto de que tener una cuenta de ahorro y ahorrar siempre en esa cuenta de ahorro me va a sacar a mí de pobre. O sea, el ahorro lo que te permite es tener para momentos de necesidad, pero ese ahorro lógicamente lo tienes que transformar en inversión, no solamente dejarlo como ahorro, sino que acumularlo, justamente ahorrarlo, acumularlo por un tiempo, y luego que tienes una bolita de plata, esa bolita de plata ponerla a producir o comprando activos o realizando inversiones que te lleven a ganar mucho más que lo que te puede dar una cuenta de ahorro, ¿no? Y en ese momento es cuando tú comienzas a crecer. Ahora, también es importante desmitificar el hecho de que generalmente a nosotros nos venden el criterio de que ahorrando nos vamos a hacer ricos de la noche a la mañana. En realidad, eh, lo que yo siempre digo, la riqueza, al menos de una familia, la acumulación de riqueza de una familia no se hace en una generación, sino que se hace en varias generaciones. Si no, miren a sus padres. Yo por lo menos siempre cuento la historia de mi familia, ¿no? Mi familia por el lado de mi abuelo era muy humilde. Mi mamá pudo estudiar la universidad y pudo darnos un nivel de vida mucho mejor de lo que tenía mi abuelo. Mi mamá ya pudo comprarse una casa propia. Anteriormente eran tan pobres que toda la familia vivía en una sola casa, que era la casa del abuelo. Pero ella al estudiar pudo comprarse una casa propia. ¿Ya? Y obviamente ella vivía, pero si bien es cierto tenía casa propia, pero comparado con lo que ahora yo he podido alcanzar, yo si bien es cierto tengo mi casa propia, la tuve a una edad mucho menor a la que la obtuvo mi mamá, y eso ya te habla de una condición económica mejor. Y ahí tengo la casa también en un lugar que es mucho mejor comparado con el que tenía la casa de mi mamá. Entonces, lo que voy es que ese hecho, ya inclusive de ir acumulando bienes que generalmente se heredan, son los que van poco a poco amasando
la fortuna de la familia. ¿Y por qué digo desmitificar? Porque no sé si ustedes, pero casi la gran parte de esta generación, por todas las tonterías que a veces ven en redes sociales y la influencia de estas personas, que generalmente los están bombardeando a ustedes con ideas de que el dinero se puede hacer de manera fácil, el dinero, la riqueza se la puede hacer de la noche a la mañana, e inclusive puedo hacerme rico solamente haciendo TikToks o haciendo videos, que eso me llevan a la riqueza. Si bien es cierto, pueden haber algunos que puedan hacer eso, pero no es el denominador común, ¿no? Y para poder obtener riqueza, en realidad tienes que trabajarla y sudar. Bueno, eso con relación a lo que planteaba Smith. Entonces destacó los efectos de la acumulación de los beneficios de los empresarios, pues se reinvierten en maquinarias, es lo que le decía, o sea, el empresario ponía a trabajar sus activos, eso generaba riqueza, y esa riqueza generalmente la invertían, en este caso dice que la reinvertían en maquinaria, lo que permitía mayores posibilidades de división de trabajo y aumento de la producción, y por tanto produciría una mayor riqueza, ¿no? Entonces ellos tomaban la riqueza, no es que se la gastaban, sino que la reinvertían, y si tenía una máquina, luego con la reinversión llegaba a obtener 2, luego 3, 4, aumentaba su capacidad de producción y lógicamente ya produciendo más, la riqueza que se generaba era mucho más. Las ideas expuestas harían que el sistema económico funcionara de manera independiente del gobierno o de las personas, como si una mano invisible, este fue el concepto que aportó Smith, la mano invisible regulara el sistema, ¿no? Y esa mano invisible era la forma como Smith llamaba metafóricamente a lo que serían las leyes del mercado, ¿ya? Justamente lo que está acá. Entonces se esbozaba como una característica del modelo en que funcionaban los mercados, el modo, perdón, en que funcionaban los mercados, ¿no? Entonces esta mano invisible que habla Smith no es otra cosa sino que las propias leyes del mercado que lo regulan. A eso se refiere Smith, sino que metafóricamente habla de esta mano invisible. No, no solo asigna las tareas, sino que dirige a las personas en su elección de ocupación y hace que tengan en cuenta las necesidades de la sociedad. Lo que me dice aquí es que básicamente el mismo mercado se autorregula desde la perspectiva de que organiza la producción, elabora cosas que obviamente el mercado necesita y que las pone a disposición del mercado y luego ese mercado las termina demandando. El mercado regula cuáles son las mercancías que han de producirse. La esencia de la economía de mercado es que en todo se convierte, perdón, en mercancías con un precio, y que la oferta de estas mercancías es sensible a los cambios que en ese mercado se experimentan. Es el mercado el que decide la cantidad de bienes que se produce. Nuevamente aquí esto me da una idea de autorregulación por parte del mercado. La demanda por estos bienes incentiva a los productores y posibilidades de obtener más beneficios, aumentando la producción de dichos bienes. Estas interacciones de consumidores-productores determinan la cantidad de bienes que se producen, ¿no? Nuevamente aquí está lo que ya les mencioné, el propio mercado se regula poniendo las condiciones de lo que se va a requerir, poniendo las condiciones de lo que se va a producir, ¿sí? Es decir, si algo se está produciendo en ese mercado es porque verdaderamente se lo está demandando, se lo va a demandar en función de lo que requiere ese mercado. Igualmente tienen un videito para que lo puedan ver ahí, con relación a la mano invisible. Otro pensador económico es David Ricardo, ¿sí? Otro economista que en este caso vamos a ver las aportaciones de él. Entonces Ricardo constituye uno de los pilares, perdón, antes de irme con Ricardo, ¿se comprende lo que planteaba Smith con relación a lo que planteó Knight y lo que planteó Smith, dos participantes de lo que es la escuela fisiocrática? ¿Se entiende? ¿Sí? Damas y caballeros. ¿Se comprende? Sí, licenciado. ¿Sí lo entendió? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que desea hacerme una pregunta con relación a esto?
¿Alguno de los dos que revisamos de Kesnay o de Smith? ¿Ninguna? Bueno, No, entonces, profesor. ¿sí? ¿Tienes alguna pregunta? Ah, no, no, le decía que no. Perfecto. Bueno, Michan, ¿quieres preguntar algo? No, profe, se abrió el micrófono. Muy bien, entonces avanzamos con otros pensadores. En este caso estábamos con David Ricardo. Ricardo constituye uno de los pilares de la escuela clásica y desplazó el énfasis desde la producción a la distribución, punto de partida para el estudio posterior del comercio internacional. Entonces, Ricardo hace sus aportaciones dentro de la teoría económica, puntualmente no cifrándose en el hecho de producir, sino más bien en el hecho de distribuir esa producción. Los aspectos más significativos de su indagación y aporte son descubrir las bases que permiten el intercambio entre las mercancías y las relaciones que de él se generan, interesándose por los precios relativos más que por los absolutos, en atención a que las mercancías obtienen su valor de dos fuentes, de la escasez y de la cantidad de trabajo necesario para poderlas obtener. Entonces, aquí lo que él básicamente trata de introducir es el hecho de que los países producen y esa producción que se genera, que podría ser la misma en uno y otro país, pero va a diferenciar su valor debido, en primer caso, de la escasez que exista en la economía de ese producto. Es decir, si alguien está produciendo algo y en ese momento está escaso, eso hace que ese producto se vuelva más apreciado, tenga un precio mayor. Pero también va a depender de la cantidad de trabajo que se necesita para poder obtener ese producto. Entonces, eso también puede marcar su precio. En otras palabras, si me resulta mucho más caro producirlo, porque estoy destinando mayor cantidad de obra comparado con un proceso que sea ya más mecanizado, que me resulte más barato. O sea, va a haber a pesar de que se produzca, alguien elabore exactamente lo mismo, la diferencia va a estar justamente en la cantidad de trabajo que se le asigna para poder obtener ese producto. Eso es básicamente lo que plantea Ricardo. Tenemos algo más que Ricardo. Entonces, su análisis de la renta de la tierra y el desarrollo de la teoría de los costos comparativos fueron contribuciones más significativas en el mundo de la economía. La diferencia en la calidad de tierra, aquí hay algo similar, ¿no? Que tiene que ver con el tema de la producción. La diferencia en la calidad de tierra determinan que si bien los propietarios de las tierras fértiles obtendrían rentas cada vez más altas, la producción en las de peor calidad generaría solo los justos para poder cubrir los costos sin lugar a la renta. Por ejemplo, el ejemplo de la producción, ¿no? Ambos podrían estar produciendo melones, pero no es lo mismo de repente producir melón en una tierra que es altamente fértil que producirlo en aquellas tierras que son menos fértiles. Lo más seguro es que en aquellas tierras fértiles la producción de melón va a salir, va a cubrir, va a haber ganancias, ¿no? O sea, va a rendir el cultivo de manera adecuada, va a generar ganancias. Pero puede ser que a la final en una tierra menos fértil la producción decaiga. Y eso hace que posiblemente, inclusive hasta lo que se genera como producción apenas cubra lo necesario para mantener la operación. Entonces, él toma esta situación del valor que tendrían este melón, ¿no? A manera de un bien, que ese valor podría diferenciarse en función de lo que se necesite para producir. Entonces, en primera instancia, lo planteaba como el hecho de la cantidad de mano de obra que se podía necesitar para producir algo, pero también podemos ver aquí, por ejemplo, la calidad del activo que se utilice para poder producir, en el sentido de que aquellas tierras que tenían mejor calidad, comparadas con otras que eran más deficientes, generaban más producción comparada con esas otras que eran deficientes, que van a generar menos producción. Entonces, eso podría ser o marcar la diferencia entre uno
entre el precio de activos que podrían, de productos, perdón, que podrían ser similares. El crecimiento de la población, esto también es otra postulación de él. El crecimiento de la población acompaña la expansión económica y que esta expansión generaría un aumento en las necesidades de alimentos, lo que solo podría satisfacerse a costos más altos, ¿no? Entonces, recuerden que esto hay que situarlo en el tiempo. Estamos hablando de 1700, 1800. El desarrollo industrial era muy primitivo todavía para esas épocas, y quizás nulo, ¿ya? Es decir, que todo lo que se hacía en función de la mano de obra. Entonces, él planteaba que el crecimiento, por ejemplo, de una nación podría estar dado en ese momento, repito, llévelo al tiempo que le manifiesto. No habían máquinas, la producción se hacía con la mano de obra. Entonces, el crecimiento de la población básicamente implicaba de que tenías más gente para producir. Si había más gente para producir, esa gente impulsaba, o esa cantidad esa gran cantidad de gente generaba esa producción, y esa producción impulsaba la economía, ¿no? Pero obviamente esta gente también, esa expansión que se generaba, implicaba mayores necesidades. En este caso eran personas que requerían ser alimentadas, lo que obviamente implicaba también que se tenía que invertir en la alimentación de estas personas, y por ende implicaba también costos más altos, ¿no? Pero lo que describió en ese momento es que aquellos países que eran intensivos en mano de obra, tenían gran cantidad de mano de obra, podían crecer en función o basados en esa mano de obra para ese tiempo. A fin de mantener los salarios reales a un nivel anterior, serían necesarios salarios monetarios más altos, lo cual haría disminuir la participación de los beneficios en el producto. ¿Qué significa esto? Este pensador también comenzó a sentar parte del conocimiento económico que, por ejemplo, los economistas, cuando analizamos cuestiones con relación a un país, hay una disyuntiva que se presenta entre el crecimiento de un país y los niveles de inflación. Las pongo más sencillo. Cuando yo hablo de crecimiento de un país, el crecimiento siempre se mide en función de la producción. En cristiano, si un país produce más el próximo año comparado con este, el país está creciendo. Si produce menos, el país está decreciendo. Crecimiento, primera situación. Y ese crecimiento lo relacionaba con niveles de precio. Los niveles de precios me sirven a mí para medir los niveles de inflación. Que la inflación no es otra cosa sino que el aumento sostenido y generalizado en los niveles de precios. Para ponérselas más sencillas, es cuando los precios suben de manera sostenida, ¿sí? Eso implica inflación. Y hay un fenómeno que ocurre cuando en lugar de crecer los precios bajan, y eso se le llama deflación. Entonces, en primera instancia, esto es la base para entender esa disyuntiva que hay al momento de apostar para que un país crezca. Entonces, dice la teoría económica que generalmente cuando un país crece, se enfrenta al problema de tener niveles de precios más altos, es decir, inflación más alta, ¿ya? Y les explico la lógica. ¿Por qué es que me dicen a mí que cuando un país crece hay niveles de inflación más altos? Si nosotros nos situamos por allá por el 2012 en la economía ecuatoriana, 2010 comenzó a crecer fuertemente la economía, comenzó a impulsarse la economía. 2011, 2012 fueron años interesantes de crecimiento de la economía ecuatoriana. Por ejemplo, yo vivo en una zona que está fuera de la ciudad. Estoy en el cantón Daule, fuera de Guayaquil. Bueno, y acá en esta zona, usted venía acá por el 2012, 2014, la gente que vivía acá pensaba que vivía en Miami, ¿no? Inclusive usted encontraba a veces unas mujeres edificiosas paseando en los centros comerciales de acá, con sombreros inmensos y vestidos que parecían las ricachonas de Miami, ¿no? Y finalmente podían hacerlo, pero como que estaban medias desubicadas, ¿no? Entonces la gente vivía en una burbuja, que a esta altura ya comenzó a reventar hace mucho tiempo por la caída de la economía. Pero ¿qué era lo que pasaba?
2012-2014 fueron años en la economía estuvo en crecimiento. Recuerden ustedes que yo les decía que el modelo económico en ese momento era que el Estado impulsaba la economía y el Estado gastaba en la economía. Y una de las formas de gastar en la economía era justamente contratando personas para trabajar en el sector público. Tanto era así que mucha gente en Guayaquil, que comúnmente no era servidor público, trabajaba en instituciones del Estado, ¿no? Y ese hecho de poder trabajar hacía que la gente tuviera dinero. Y al tener dinero, la gente consumía. Y la gente compraba, gastaba. Pues como la economía iba mejorando, las empresas necesitaban gente, contrataban gente, la gente trabajaba, tenía dinero, y al tener dinero la gente tenía necesidades y consumía. Y eso comenzaba a mover toda la economía, ¿no? Entonces la gente tenía plata en ese momento. Una de las cosas que más comenzó a comprar la gente, también por las oportunidades que hubo, por el acceso al crédito, fue justamente vivienda, ¿no? Y eso hizo igualmente que casas que en realidad no valen lo que valían en ese tiempo, comenzaran a subir de precio, ¿ya? Yo recuerdo que en su momento yo compré mi casa en alrededor de $74.000, en un momento en que estas casas llegaron a tener un valor casi de $120.000, ¿ya? Pero no es porque el terreno se agrandó, la casa la hice más grande, sino por el hecho de la misma demanda, ¿no? Entonces la gente tenía dinero, tenía acceso al crédito, comenzaba a demandar más y eso hacía que los precios subieran. Con esto lo que les estoy diciendo es que ahí ustedes tienen un ejemplo cómo la economía estaba creciendo y al tener crecimiento en la economía, que se traduce, repito, en más empresas produciendo, más gente contratada, gente con dinero, debido a que está trabajando, y al tener dinero consume y hace que los precios suban. Por eso es que les digo de que esto sienta el principio para poder entender por qué cuando hay crecimiento hay generalmente niveles de inflación más altos. Usted lo puede entender también en el sentido contrario. Entonces, si yo razono que cuando hay crecimiento hay niveles de inflación más altos, cuando hay decrecimiento, ¿qué yo esperaría? Niveles de inflación más bajos. Y tiene lógica. ¿Por qué? Porque lógicamente yo les decía acá, se reventó la burbuja, ¿no? Se revienta la burbuja, ya esta gente que vivían acá, que pensaban que vivían en Miami, en realidad éramos endeudados con casa y endeudados con carro, aterrizamos, entendimos que esto no era la realidad que pensábamos, y lo que sucedió es que obviamente, debido a la crisis económica, muchos de esos que estaban incorporados al sector público comenzaron a despedir, y al despedirlo, no tenían recursos y ya no podían demandar más, ¿no? Entonces, la economía comienza a deprimirse, comienza a bajar la cantidad de empresas que producen, comienzan a despedir gente, si despiden a la gente ya no tiene plata, si no tiene plata no consume y comienzan a bajar los niveles de precios. En otras palabras, usted puede venir ahora acá y va a ver que muchas de las casas que antes las ocupaban, las están vendiendo. Porque lo más probable es que no pudieron seguir pagando los créditos porque se quedaron sin trabajo. Y eso hizo en cierta medida que también el precio de las casas comience a bajar por esta zona. Pero a lo que voy es que nuevamente aquí esto que planteó, miren, una persona casi a finales de 1700, a inicios, perdón, de 1800, lo plantea, pero es un pensamiento que todavía tiene vigencia y que sirve para explicar ciertos comportamientos que hay en la economía. Entonces, por eso es que dice aquí, al final, a fin de mantener salarios reales en sus niveles anteriores, serían necesarios salarios monetarios más altos, lo cual haría disminuir la participación de beneficios en el producto. Entonces, este mismo proceso de subida de precios hace que a la gente se le tenga que pagar más, pero igualmente es más dinero y eso va a generar mayor inflación, ¿no? Y sigue el circulito del problema generado por el crecimiento, ¿ya? Esto fue lo que planteó este otro pensador que es David Ricardo. Bueno, acá tenemos algo más. El proceso de expansión económica podía atentar, contra sus propios cimientos. La acumulación de capital a partir de beneficios generaría al Estado, el Estado estacionario, en el que no habría crecimiento. El desarrolló la teoría de los costos comparativos, definiendo que cada país debería especializarse en aquellos productos que tuvieran un costo comparativo más bajo e importar aquellos cuyo costo comparativo fuera más elevado. Por ejemplo, nosotros somos un gran productor de banano
¿ya? Y nuestro banano tiene un sabor bien particular que en cierta medida está dado por la calidad de la tierra y por otros factores que con el tiempo también los hemos llevado a mejorar, ¿no? Y producimos y generamos producción de manera mucho más eficiente que otros países. ¿Ya? Y además es que nuestro producto tiene mejor sabor, por tanto lo demanda. ¿Ya? Ocurre algo similar con el camarón y ocurre cuestiones también muy interesantes, por ejemplo, con el cacao que nosotros producimos. Entonces, lo que te dice Ricardo aquí es que si tú tienes esas ventajas que te permiten a ti tener costos más bajos comparado con otros, ¿ya? Y que te dan cierta ventaja sobre la competencia, especialízate en eso. Entonces, lo que básicamente nos decía a nosotros, bueno, si ustedes son agricultores, o lo que diría, ¿no? Si ustedes son agricultores y son buenos haciendo banano, lo importante es que se especialicen en esa producción y no vayan a buscar otras cosas que de repente no sean. Ahora, es importante también, o sea, esto es una forma de explicar por qué es importante especializarte en la producción de algo. Pero eso no quiere decir de que el país pueda apostar para nuevas producciones, que tácitamente lo estamos haciendo. Ya, si usted iba y veía la balanza comercial de hace 20, 30 años, lo más seguro es que iba a haber siempre banano, petróleo, cacao, y bueno, y estaba surgiendo el camarón. Pero actualmente usted puede ver que hay una serie de productos ya nuevos que estamos produciendo. Inclusive esos productos básicos que nosotros teníamos, ya los mandamos con valor agregado. El camarón, por ejemplo, hay una empresa que lo elabora ya procesado. El banano también, y el cacao no se diga. Ya no solo exportamos la pepita, sino que ya hay procesos adicionales que le hacen ganar mayor valor a esos productos. Pero, repito, este pensamiento justamente trataba de explicar, trataba de hacer entender a las economías o a los países que lo más lógico era que tú terminaras especializándote en aquello donde eres más eficiente produciéndolo y tuvieras ciertas ventajas de la producción. Bueno, según esta política, cada país debe dedicar su capital y trabajo a aquellas actividades productivas que le resulten más beneficiosas. De esta forma, se distribuye el trabajo con la mayor eficiencia y aumento al mismo tiempo la cantidad total de bienes, lo que contribuye a un bienestar general. Era lo que postulaba Ricardo. Muy bien. Luego de Ricardo tenemos ahora a Robert Malthus. ¿Qué propone Malthus? Malthus fue contemporáneo y adversario intelectual de las ideas de Ricardo y centró su análisis económico en la población, cuyo pensamiento se expone en su obra principal, que es el ensayo del principio de la población. ¿Ya? La teoría de Malthus constituye o tomó mucha información de los autores que ustedes pueden ver ahí, en lo cual en conjunto pasa a ser conocido como la teoría de la población. Entonces el aporte que hace Malthus es justamente ciertas directrices que él hace del crecimiento económico, también fundamentado en el tema de la población. La población tiende a crecer, veamos lo que nos propone, ¿no? Entonces sus principales puntos pueden ser resumidos de la siguiente manera. La población tiende a crecer de acuerdo a una progresión geométrica, en tanto que los medios de subsistencia lo hacen con una progresión aritmética. Entonces aquí ya surge un problema, y un problema que tiene que ver mucho con la economía, si nosotros analizamos las necesidades y los recursos. Entonces, la primera cosa que lógicamente ya para nosotros parece muy obvia, es que generalmente la población no es que crece linealmente. ¿Sí? Ustedes han visto cálculo o matemáticas y saben que un crecimiento lineal quiere decir un crecimiento constante, ¿no? Entonces el crecimiento de punto a punto va a ser el mismo. Pero en cambio un crecimiento geométrico va aumentando mientras vamos avanzando, en este caso en la curva que estamos escribiendo. Entonces, él lo que en su tiempo analizó es que la población crece de una manera geométrica y cristiano más rápido, a un factor más rápido comparado con los medios de subsistencia que crecen por el contrario de manera lineal. Lo anterior genera la necesidad de regular dicho crecimiento explosivo, ¿no? Entonces, en otras palabras, este caballero comienza a hablar de la población y justamente con relación a la población ve que es importante también en cierta medida controlar la cantidad de población. En este contexto, situaciones como las guerras, las epidemias, catástrofes naturales resultarían como factores regulatorios, por lo tanto necesarios, ¿no? Entonces,
repito, él lo que dice es que tenemos recursos, pero esos recursos, comparados con el crecimiento de la población, se restablecen de manera mucho más lenta. Entonces, una forma de poder equiparar en cierta parte ese ritmo de crecimiento es tratar de regular la población, pero esta población, estos hechos, perdón, que existen a veces en el mundo, como guerras, epidemias y tantas cosas, son cosas que sirven justamente para poder regular la población que existe en una economía. Usted puede ver actualmente que este pensamiento cobra criterio si usted va a China. En China se regula la población. Hay ciertos números de hijos que les están permitidos tener a las parejas chinas, ¿ya? Inclusive en las teorías de conspiración dicen que esta bendita pandemia que pasó tenía como sentido limpiar parte de la población, porque en realidad estamos viviendo más de lo que deberíamos estar viviendo y nos estamos consumiendo más rápido los recursos que lo que deberíamos estarlo haciendo, ¿no? Y eso ya genera un conflicto. La dispara asignación de recursos productivos podría generar un atascamiento general en cuanto que se produjera una inundación de mercancías sin posibles compradores. Esto nuevamente quizás no me podría sonar coherente en el mundo actual. Por eso es importante entender que ellos hablaban para su tiempo, ¿no? Entonces aquí lo que le dice es que, o mejor dicho, quiero que piensen lo siguiente. Usted va a una ciudad, a una ciudad por allá por 1700, 1800, lo que va a haber son ciudades que, si bien es cierto, ya habrían edificios, habrían carreteras, pero moverte de un lugar a otro no se hacía con la velocidad que tenemos actualmente. Entonces, moverme de aquí, por ejemplo, a Quito, podría haberme tomado, no sé exactamente, pero podría haberme tomado días o inclusive, no sé si serán meses, pero, o sea, de aquí a Quito es lejos, ¿no? Y entendería que si no había carretera y si me voy a lomo de mula, como que me iba a tomar bastante tiempo. Imaginen que hayan sido días, ¿no? Entonces simplemente lo que quiero decir es que tomaba más tiempo moverme de un lugar a otro, ¿no? Y los medios de comunicación eran mucho más lentos comparados con los de ahora, ¿sí? Anteriormente creo que, bueno, podrían tener el tema del sistema Morse, la comunicación esa por puntitos y rayitas con el cual mandabas mensajes, el tema del telégrafo, en el mejor de los escenarios del teléfono, ¿ya? Pero igual los medios de comunicación todavía eran caros y eran muy poco eficientes comparados con los medios de comunicación que actualmente existen. ¿Ya? ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, miren, ustedes actualmente, yo, por ejemplo, me he pasado toda esta semana viendo el tema del paro, ¿ya? Y debido a que tenemos este tema de los teléfonos y el internet, uno puede acceder a información que a veces no la encuentras en los medios normales, ¿no? Y puedes tener esa información y puedes tomar decisiones en función de esa información que te están alimentando. Pero eso actualmente, pero en ese tiempo, nuevamente regresemos a ese tiempo, era difícil transportarnos de un lugar a otro y era difícil podernos comunicar. Entonces, eso hacía que generalmente, si una empresa se establecía en un lugar, el mercado meta de esa empresa, ¿cuál iba a ser? Esa ciudad, ¿ya? Entonces, se imagina que se comience a generar producción, ya estaban entrando en el tiempo de la producción con máquinas, ¿no? Entonces, al aumentar la producción, lo que sucedía es que podía aumentar la producción, pero el mercado estaba limitado a ese pedazo de tierra, porque llegar hacia otro mercado era algo hasta ese momento un poquito difícil, bastante difícil de poderlo cristalizar, porque llegar a otras ciudades implicaba mucho tiempo para poder llegar. Y comunicarte también era difícil, es decir, que no podías hacer negocios fácilmente si no contabas con ese medio de comunicación. Eso hacía a que simplemente el mercado se limitara a la ciudad en la que estaba. Por eso es que él dice que aquí, que al disparar la asignación de recursos productivos podría generar un atascamiento general en cuanto que se produjera una inundación de mercancías sin posibles compradores. Y esto es básicamente lo que les decía. Mercados que eran los locales, que si aumentaba la producción, esa producción no iba a haber dónde colocarla, ¿sí? Porque simplemente si aumentaba la producción o producía más de lo que yo debía, o lo que requería el mercado, simplemente esa producción quedaba ahí sin
sin ser consumida. Actualmente eso es impensable, porque si yo produzco algo y tengo un excedente, y por ejemplo existe demanda en otro lado, a través del Internet, y a través de los medios de transportes actuales, puedo tranquilamente hacer llegar esa producción a otro lado, ¿no? Inclusive consiguiendo mejores niveles de precio. Pero en ese tiempo era bastante difícil poder alcanzar eso. Se reconocían dos grupos de bienes, los necesarios y los esenciales, y los superfluos o no esenciales, debiéndose orientar los recursos productivos a los primeros, sobre los cuales nunca había saturación de su producción. En otras palabras, usted elaboraba productos que eran básicos y necesarios, y aquellos productos que más bien tenían que ver con cosas superfluas. Lo lógico aquí era justamente producir aquellos recursos que, esos productos, perdón, que eran necesarios y no canalizados para cosas que no tuvieran importancia vital. Los excedentes que quedaban en manos de los terratenientes y capitalistas y los recursos del Estado recomendaban su orientación a la ejecución de obras públicas, actividades similares y objeto de incrementar la demanda agregada. Entonces aquí se comienza también a tener el pensamiento de que obviamente iba a haber un excedente de producción. Ese excedente de producción también tenía que hacerse partícipe del Estado, porque finalmente el Estado era el que invertía en el mejoramiento de la infraestructura que servía para que las empresas pudieran producir más. En Cristiano había que pagar impuestos. Esos impuestos servían para producir carreteras, para producir muelles, que en ese momento servían para poder hacer llegar nuestros productos a otros lugares o comercializarlos en la región. De acuerdo. Bueno, esto era lo que planteaba. Entonces, la escuela clásica, esta es otra escuela, la escuela clásica. El periodo de vigencia de la clásica puede situarse entre 1776, que es en que se publica La riqueza de las naciones de Adam Smith, y 1871, cuando aparecen las obras claves de los marginalistas. Las doctrinas clásicas se han identificado frecuentemente con el liberalismo económico, por cuanto los elementos esenciales de dicha escuela son la libertad personal, la propiedad privada, la iniciativa personal y el control individual, ¿no? Esto es parte propia del pensamiento o del liberalismo económico. Los rasgos fundamentales del pensamiento clásico: la norma básica fue el dejar hacer, dejar pasar. El mejor gobierno es el que interviene menos dentro de una economía. El mercado es libre y, al ser libre, genera su propia competencia. Y esa competencia o esa interacción entre las fuerzas del mercado genera la producción, genera los precios o establece los precios y la distribución de la renta o de la riqueza. A excepción de, perdón, a excepción de David Ricardo, destacan la existencia de una armonía de intereses. Cada individuo, al tratar de alcanzar los intereses propios, servían intereses superiores. ¿Qué quería decir esto? Que cuando un individuo, a través de sus medios, buscaba cumplir sus intereses, eso no solamente beneficiaba al individuo, sino que beneficiaba a toda la economía. Se defendía a los hombres de negocios, por eso es que habla de un liberalismo económico. Se defendía a los hombres de negocios, pues eran los que realizaban la acumulación del capital, factor indispensable para la inversión y el crecimiento económico. Entonces aquí eran importantes aquellos, la empresa y obviamente los empresarios, porque se los catalogaba como que eran estos los que impulsaban el crecimiento de la economía. Confiaban en la competencia como mecanismo regulador de la economía. Los clásicos definían la primicia del sector privado sobre el sector público, el que lo identificaban como despilfarro y corrupción, ¿no? Entonces, esto de aquí, o este pensamiento clásico, es el que en cierta medida, inclusive lo vemos hasta en la actualidad, ¿no? De aquí se desprende el pensamiento de que el sector público es burocrático, el sector público implica despilfarro y el sector público generalmente es corrupto. Y blandean la bandera de que tácitamente lo más importante dentro de la economía es justamente el sector privado, que es el que es más eficiente dentro de la economía. Es discutible, ¿no? Es discutible ese pensamiento,
es discutible poder ver si eso realmente ocurre. Bueno, esto es la escuela clásica. Tenemos también, ya, aquí nos vamos a la otra orilla, ¿no? Mientras estábamos acá en el liberalismo económico, que básicamente ya comienzo a relacionarlo con el capitalismo, nos vamos al otro lado, a la escuela marxista, ¿sí? Algo más socialista y de izquierda. Pero la economía marxista, la base de la teoría de Marx la constituye el análisis de la historia en la que postula que en toda sociedad, entre cuantas han aparecido en la historia, la división de clases está determinada por aquello que se produce, cómo se produce y la forma en que se intercambia esa producción. Es decir, que para Marx, el hecho de cómo, qué y cómo se intercambian estas cosas, generalmente termina definiendo las clases sociales de una economía. Las causas últimas de todos los cambios sociales, pacíficos o no, hay que buscarlas no en las mentes de los hombres, sino en las mutaciones experimentadas por los métodos de producción y de intercambio, ¿sí? Es decir, que finalmente la forma de establecer las nuevas clases sociales o la diferencia entre clases sociales estaban dadas justamente por la forma cómo está produciendo una economía. La producción y el intercambio de productos constituyen la base, perdón, la producción y el intercambio de productos constituyen la base de todo orden social. Se debe describir las leyes del movimiento de la sociedad capitalista para luego señalar lo que serían los cursos ya termino con esto, los cursos ratificatorios a seguir. En cristiano, lo que decía Marx es que yo debería entender primero cómo funciona el modelo capitalista para entender de que ese modelo no lleva el beneficio para todos y en función de las correcciones que yo haga a ese modelo, lo trato de llevar a lo que es bueno para toda la economía, en este caso para todas las clases sociales. Se busca demostrar que el capitalismo explota necesariamente a las clases trabajadoras y que esta explotación conduciría inevitablemente a su destrucción. Se distingue entre los conceptos de fuerza de trabajo y tiempo de trabajo. La fuerza de trabajo hace referencia a la capacidad del hombre para el trabajo. El tiempo de trabajo es el proceso real de duración del trabajo. El empresario paga al trabajador una cantidad igual al valor de su fuerza de trabajo, pero este pago equivale solo a una parte de la producción diaria del trabajo y por tanto solo a la parte de valor que ésta produce. La clave de explotación en un sistema está en el hecho de que existe una diferencia entre el salario que recibe el trabajador y el valor del producto que produce. En cristiano lo que está diciendo es que aquí puede reconocer que si bien es cierto el trabajador tiene empleo, eso que gana por elaborar un producto no es tanto o no es justo la repartición de esa riqueza comparado con lo que finalmente deja la venta de ese producto, le deja al propietario de estos factores de producción. Y por eso es que aquí habla del tema de la plusvalía. Bueno, por cuestión de tiempo voy a cerrar aquí. Nos vamos a quedar hasta aquí. Tenemos que seguir revisando el resto de pensadores. Yo les había dicho que esto era un poquito más, era bastante diferente a lo que ya habíamos visto. Es importante que esto, cuando ya tengan este material, por favor lo revisen para poder ir teniendo retroalimentación de las cosas que no vayan entendiendo y podérselas explicar a tiempo, porque todo este material va para su examen. Ustedes están viendo que hay mucho material para poder revisar, y es bastante material, y en algunos casos ya comienza a haber niveles complejos del material. Listo, entonces nos quedamos hasta aquí, chicos. Fue un gusto vernos. Nos vemos la próxima clase. Gracias por estar aquí. Pasen bien y buena noche.